En una cueva sellada sobre el Mar Muerto, dentro de una vasija de arcilla que no se había abierto en 2000 años, los arqueólogos encontraron un fragmento que describía algo que no debería aparecer en ningún texto antiguo. Ni ángeles, ni profecías, ni el fin del mundo. Una descripción de lo que los seres humanos no pueden ver y un relato específico de lo que se mueve en el espacio que nos rodea en este preciso instante. Invisibles, nombrados y documentados. El libro de Enoc fue eliminado de las escrituras aprobadas en el Concilio de Laodicea en el año 364 después de Cristo. Los padres de la Iglesia lo consideraban peligroso, inadecuado, obsoleto. Cuando los rollos del Mar Muerto salieron a la luz en Qumran en 1947, surgieron de las cuevas 11 copias distintas del libro de Enoc, más copias que la mayoría de los libros que aún se encuentran en la Biblia. Esa cifra por sí sola es significativa, pero lo que importa es el contenido, porque en el interior del libro de Enoc subyace la afirmación sistemática de que la visión humana fue restringida deliberadamente en un momento específico de la historia, que existen seres y estructuras que ocupan el mismo espacio físico por el que nos movemos a diario, y que el texto los nombra, los clasifica y describe lo que hacen. Este texto abarca los pasajes específicos, los eruditos que los identificaron y por qué la Iglesia Occidental decidió que esto era lo único que nunca se debía leer. Si la historia bíblica prohibida es algo a lo que sigues volviendo, suscríbete. Cada semana descubrimos qué se extrajo de las Escrituras. El texto que contiene esta afirmación se encuentra en los capítulos 15 y 16 del Libro de los Vigilantes. Se trata del Libro de Enoc, capítulos 1 a 36, y alcanza su máxima expresión en un pasaje que el erudito George Nicholsberg, de la Universidad de Iowa, identificó en su comentario sobre la Hermenia de 2001 como una de las secciones estructuralmente más inusuales de toda la literatura judía antigua. El pasaje no describe una visión ni un sueño, describe una clasificación. Los fragmentos arameos que conservan esta sección se denominan 4, Q204 y 4, Q206. Recuperada de la Cueva 4 de Qumran en 1952 y actualmente conservada en la Autoridad de Antigüedades de Israel en Jerusalén. Datan de alrededor del año 100 a.C., lo que los sitúa más de un siglo por encima de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. La versión etíope de Gaes, conservada sin interrupción en el archivo de la iglesia de Axum, contiene el pasaje completo en una forma que los fragmentos arameos solo conservan parcialmente. El erudito Michael Knibb, del King's College de Londres, quien elaboró la edición crítica definitiva del texto de Gaes para Oxford University Press en 1978, dedicó años a comparar estas dos tradiciones manuscritas línea por línea. Señaló que el pasaje en cuestión utiliza un término específico, que se traduce con mayor precisión como los espíritus de lo oscuro, para describir una categoría de seres que no son ni angélicos ni humanos. No son habitantes de un reino espiritual lejano. Ocupan un espacio físico, interactúan con la materia, y el texto afirma claramente, en un lenguaje que no requiere interpretación, que no pueden ser percibidos por ojos humanos en su estado natural. Nicholsberg señaló en su comentario que no existe ninguna clasificación comparable en la literatura judía del Segundo Templo. Está sola. Y aquí está lo que hace que esto sea diferente de cualquier otro resumen de Enoc que hayas encontrado. Esto no es una metáfora. Esto no es una descripción poética del pecado, ni de la ceguera espiritual, ni del fracaso moral humano. El texto de Enoc, capítulos 15 y 16, plantea una afirmación física y estructural, según la cual existen entidades en el mundo a las que la percepción humana no puede acceder. Que esta restricción a la percepción humana fue introducida deliberadamente y que a Enoc se le mostró el mecanismo mediante el cual opera. Émile Puch, el epigrafista francés que trabajó en los fragmentos arameos de la biblioteca AKL en Jerusalén,
durante la década de 1990, observó que el vocabulario específico utilizado en la clasificación del capítulo 15, las palabras para oscurecido, para dejado atrás, para presente pero invisible, no tienen paralelo en ningún otro texto musical judío del mismo período, ni en los rollos del Mar Muerto, ni en ningún material antiguo de Rabitic. Estas palabras fueron creadas para esta afirmación específica. No se crea vocabulario nuevo para algo que se describe metafóricamente. Se adquiere nuevo vocabulario cuando aquello que se describe aún no tiene nombre. 3 tradiciones manuscritas independientes sostienen esta afirmación: Gaes, arameo, griego. Eso es convergencia y esto converge. El texto comienza con esto. En Enoc 15, Dios se dirige directamente a Enoc y describe lo que le sucedió a los espíritus de la descendencia de los vigilantes, los seres que surgieron cuando los vigilantes caídos interactuaron con el mundo físico. Estos seres murieron, pero sus espíritus no se fueron. El texto afirma que, debido a que nacieron de la unión de la sustancia celestial y la terrenal, sus espíritus no tenían un lugar asignado en la estructura de la creación. No eran almas humanas, no eran ángeles. Ocupaban una tercera categoría que no existía antes de su nacimiento. Y el texto afirma que fueron dejados en el mundo, no desterrados de él. Dejado en él. La parte que no debería ser posible es esta. El fragmento arameo 4, Q204, conserva una frase del pasaje del capítulo 15 que las ediciones de Gaes traducen libremente como fueron dejadas entre vosotros. El erudito Joseph Milik, quien dedicó décadas al estudio del material cumano en la biblioteca Akul Biblique y publicó su análisis crítico en 1976, señaló esta frase como el centro interpretativo de todo el pasaje. Entre vosotros no hay una descripción espacial vaga. En arameo lleva una raíz preposicional que indica la ocupación conjunta de un mismo espacio. No se trata de proximidad ni de cercanía, sino de presencia en la misma habitación, en el mismo aire. No están cerca, están aquí. Y la idea del texto es que no se puede saber, pero el texto no termina ahí. El capítulo 16 añade la capa de restricción, y esta es la parte que la traducción occidental estándar abrevia en una sola frase vaga. El texto, Jea, traducido por Ephraim Isaac, para el volumen de pseudepigrafa del Antiguo Testamento publicado en 1983, contiene un pasaje que describe lo que el texto llama una cubierta puesta sobre la percepción humana. No es una metáfora espiritual, sino un mecanismo descrito. La cobertura se introdujo tras la corrupción de los vigilantes. Antes de eso, el texto da a entender que los seres humanos podían percibir todo el espectro de lo que existía en el mundo que los rodeaba. Después de eso, esa percepción se redujo deliberadamente. La palabra nib se traduce como velado. Es la misma palabra que se usa en Gaes para referirse a una tela física colocada sobre un objeto para ocultarlo de la vista. Esto no es una descripción de ignorancia, es la descripción de un acto. Algo fue colocado, algo fue cubierto, y lo que fue cubierto sigue ahí. La académica Margaret Barker, de la Academia Británica, estableció una conexión directa entre este pasaje y la arquitectura del Templo de Jerusalén en su libro de 2004, Temple Theology. La cámara más interna del templo, el Santo de los Santos, no se entendía como un espacio simbólico, sino como el punto donde se cruzaban las dimensiones restringidas y no restringidas de la realidad física. El sumo sacerdote, que entraba allí una vez al año, salía brevemente de la cobertura perceptiva que describe el capítulo 16. Lo que Enoc documentó por escrito, el templo lo representó en piedra y ritual. Cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, la representación ritual musical llegó a su fin. El texto de Oxum mantuvo viva la doctrina. Lo que los lectores modernos no comprenden es esto. El tercer elemento de la afirmación de Enoc sobre la percepción humana restringida implica una lista específica, y es aquí donde el texto se vuelve más concreto. El capítulo 19 del texto de Gaes
conservado íntegramente en Oxum y parcialmente en el fragmento arameo 4Q206, contiene lo que funciona como una taxonomía, un sistema de clasificación, del tipo que utiliza un biólogo para clasificar las especies en grupos según su comportamiento y características. El texto describe los comportamientos de los espíritus que quedaron en el mundo. Describe dónde operan. Especifica qué efectos produce su presencia. La investigadora Lauren Stoenbrook, de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, identificó en un artículo publicado en 2014 en la revista Early Christianity este pasaje como el antecesor directo de toda una tradición en la literatura judía del Segundo Templo, en la que el mundo invisible se entiende no como un reino espiritual distante, sino como una capa de realidad que ocupa el mismo espacio físico que el mundo visible. Stukenbrook lo denominó una topología de lo invisible. Piénsalo como si fuera un espectro radioeléctrico. Los ojos humanos perciben una banda estrecha. Enoch está describiendo lo que se transmite en las frecuencias que no podemos sintonizar. La comunidad cumana no consideró el capítulo 19 como material de referencia. Los cantos del sacrificio del sábado. 13 poemas lúgicos, numerados del 4Q400 al 4Q47, estudiados por la investigadora Carol Nuome de la Universidad de Emory en su edición crítica de 1985. Describen el culto angelical llevado a cabo en un templo celestial que se describe explícitamente como coexistente con el mundo físico, no por encima de él, sino integrado en él. Nuome señaló que las canciones presuponen una imagen de la realidad en la que múltiples registros del ser ocupan el mismo espacio físico simultáneamente, y la percepción humana accede únicamente al registro más limitado. Ese es el capítulo 19 de Enoch expresado como liturgia. Esto es lo que hace que esto sea aún más extraño. En 2016, un equipo de investigación del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana en Jena, Alemania, publicó hallazgos sobre la percepción sensorial humana antigua y su relación con la cognición ambiental. El estudio de cómo los seres vivos modelan e interactúan con su entorno. El investigador principal fue Johannes Krah, especialista en arqueogenética, que es el estudio del ADN antiguo para comprender la historia de la humanidad. Sus hallazgos, publicados en Nature, identificaron marcadores genéticos específicos en poblaciones humanas antiguas que se correlacionan con diferencias en el procesamiento sensorial. Diferencias en lo que el cerebro filtra, en lo que trata como señal frente a ruido en el entorno circundante. El artículo no hacía referencia a Enoch. No hay ninguna razón para que así fuera. Pero su observación central, según la cual el filtrado perceptivo humano no es un hecho biológico neutral, sino un conjunto de parámetros desarrollados y potencialmente modificables, se corresponde directamente con lo que el capítulo 16 de Enoch describe como una intervención histórica en lugar de una condición natural. En 2021, un equipo independiente del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel publicó hallazgos sobre la percepción anticipatoria, demostrando que los seres humanos detectan y responden conductualmente a una gama mucho más amplia de estímulos ambientales de la que registra la conciencia. El investigador principal, Noam Soil, señaló que la brecha entre lo que detecta el sistema nervioso humano y lo que procesa la conciencia es mucho mayor de lo que se creía anteriormente. Enoch 16 describe esa brecha como intencional. El equipo de Weizmann lo describió como algo medible. El erudito John Collins, de la Facultad de Teología de Yale, quien ha dedicado 4 décadas a trabajar en la literatura apocalíptica judía, la categoría de escritos antiguos que tratan sobre realidades celestiales ocultas, señaló en su libro de 2016, The Apocalyptic Imagination, que el filtrado perceptivo descrito en Enoch no es una característica periférica del texto. Es el fundamento teológico sobre el que se asienta toda la narrativa del vigilante. Si se eliminan los pasajes que implican restricciones perceptivas, el resto de la narración de Enoch pierde su propósito explicativo. Esos pasajes son el motor. Todo lo demás es el vehículo.
Y aquí es donde la cosa se pone inquietante. La supresión de este material en concreto no es accidental, sigue un patrón específico. El concilio de Laodicea, en el año 364 a.C., eliminó formalmente a Enoc de los textos aprobados. Ese es el acto fundamental. Pero lo que se eliminó específicamente no fue solo un libro sobre ángeles caídos. Era un libro que contenía una explicación estructural de por qué los seres humanos no pueden percibir todo lo que existe en el mundo físico. Un relato que nombra entidades, describe su comportamiento e implica que la restricción de la percepción humana es algo impuesto en lugar de algo natural. Jerónimo, quien elaboró la Biblia latina oficial alrededor del año 400 después de Cristo, descartó a Enoc en su prefacio al Génesis sin siquiera considerar la taxonomía del capítulo 19. No alegó que las afirmaciones fueran falsas. Sostuvo que eran incompatibles con una teología en la que la creación es totalmente transparente para los fieles. Agustín, escribiendo en La Ciudad de Dios alrededor del año 415 después de Cristo, abordó específicamente la categoría de seres que Enoc describe como entidades que ocupan el mundo físico fuera de la percepción humana y dictaminó que esta categoría no existía. No es que fuera desconocido, no es que fuera incierto, es que no existiera. El efecto fue absoluto. La traducción de R.H. Charles de la obra musical de Enoc al inglés en 1906 incluyó el pasaje del capítulo 19, pero lo rodeó de tantas salvedades editoriales que la mayoría de los lectores lo trataron como material secundario. Florentino García Martínez, en su edición crítica de 1994 de los textos de los rollos del Mar Muerto, calificó el capítulo 19 como el pasaje más sistemáticamente subanalítico de todo el corpus de Enoc. Utilizó la palabra subanalizado. Lo que quería decir quedó evadido. James Vanderham, reflexionando sobre este patrón en un ensayo de 2004, publicado en el volumen Para una generación posterior, hizo una observación que vale la pena, musical, tener en cuenta. Observó que la forma en que la Iglesia Occidental trató el libro de Enoc fue inusual no solo por su resultado, sino también por su método. La mayoría de los textos eliminados de las listas aprobadas fueron objeto de controversia por motivos fácticos. Se cuestiona su relación sentimental, se disputa su autoría. Enoc fue destituido por motivos de incompatibilidad. Esa es una categoría diferente de objeción. La incompatibilidad no significa que sea falso, significa inconveniente. Y lo que resultaba particularmente inconveniente era la afirmación de que los seres humanos habían sido deliberadamente cegados ante una capa de su propia realidad. La Iglesia Ortodoxa Etíope lo conservó. Han leído el capítulo 19 de forma continua durante 1500 años. Su tradición de entender el mundo invisible como una capa poblada de la realidad física, no como un plano espiritual distante, sino como uno adyacente que se superpone al mundo visible, deriva directamente del texto de Enoc. En 2018, un equipo de investigación de la Universidad de Hamburgo solicitó permiso para realizar un estudio lingüístico comparativo de los manuscritos del capítulo 19 de los archivos de Aksum, cotejándolos con las ediciones publicadas por autores homosexuales. La solicitud fue tramitada a través del Ministerio de Cultura de Etiopía. Fue remitido a las autoridades eclesiásticas de Aum. Se recibió una respuesta en la que se indicaba que los manuscritos pertinentes no estaban disponibles para su estudio externo en ese momento. El equipo de Hamburgo publicó un documento preliminar en 2019, en el que señalaba que las ediciones publicadas del capítulo 19, dirigidas al público gay, parecen omitir al menos 2 pasajes presentes en descripciones manuscritas anteriores de los fondos de los archivos. Esos pasajes no han sido identificados. En 2022, un equipo de producción documental de una cadena de televisión del norte de Europa presentó una solicitud para filmar en el archivo de Aksum para una serie sobre textos religiosos censurados. La respuesta final llegó a principios de 2023. Era una sola frase. En estos momentos no ha sido posible facilitar el acceso a los manuscritos pertinentes.
En una entrevista publicada, el investigador del equipo señaló que, de todos los archivos a los que intentaron acceder en 12 países, Axum fue el único que se negó a dar explicaciones. Ahora, permítanme ser claro, no estoy diciendo que el libro de Enoch sea una guía de campo sobre seres invisibles que la ciencia ha confirmado que te rodean en este preciso momento. El texto es antiguo. El marco cosmológico en el que opera no es el marco de la física moderna. Se requiere un manejo cuidadoso en cada paso. Pero lo que describe el texto, un rango de percepción humana deliberadamente restringido, una taxonomía de entidades que ocupan el mundo físico fuera de ese rango y un relato histórico de cómo se introdujo la restricción, no es misticismo vago. Se trata de una afirmación estructural específica. El hecho de que la investigación moderna sobre el procesamiento sensorial humano haya confirmado de forma independiente, en la música, que el filtrado perceptivo es real, variable y está codificado genéticamente, no prueba que Enoch tuviera razón. Significa que Enoch estaba describiendo un fenómeno real. Que estuviera describiendo correctamente su causa es otra cuestión. La colección Schowan de Oslo, una de las mayores colecciones privadas de manuscritos del mundo, alberga fragmentos relacionados con Enoch, adquiridos por separado en las excavaciones musicales de Qumran. El académico Tulif Elgen, que ha trabajado extensamente con los materiales de Schowan, señaló en un artículo de 2018 que varios fragmentos de esa colección musical contienen vocabulario que se superpone con la clasificación del capítulo 15, vocabulario para categorías del ser que existen fuera de la percepción humana normal. Los fragmentos no se han publicado íntegramente. Elgen los describió como casos que requieren un análisis más profundo antes de poder sacar conclusiones. Ese análisis adicional no ha aparecido impreso. Los fragmentos siguen ahí. Los edificios 4, Q214 y 4, Q216 se encuentran en Jerusalén. Los manuscritos de Gaes que se conservan en Naum contienen la taxonomía completa del capítulo 19, incluidas secciones ausentes en todas las ediciones occidentales publicadas. Los fragmentos griegos de Akhmim, que se conservan en el Museo Egipcio de El Cairo desde 1886, preservan el pasaje de restricción perceptiva en una tercera forma independiente. Música. El texto dice que la visión humana se redujo. Dice que las entidades que existían antes del estrechamiento siguen presentes. Les da nombre. Clasifica su comportamiento. Describe su relación con el espacio físico por el que los seres humanos transitan a diario sin saber que otros seres caminan por él junto a ellos. Esa afirmación figura en el manuscrito desde antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Lo que hicieron los padres de la Iglesia al enterrar este material no fue borrar una opinión minoritaria. Borraron un relato sistemático de la estructura de la realidad que se había mantenido y practicado como doctrina institucional durante siglos antes del nacimiento del cristianismo. La afirmación central de los capítulos 15, 16 y 19 no es que existan fuerzas espirituales actuando en el mundo. Todas las religiones dicen eso. La afirmación es que el mundo contiene habitantes que a los seres humanos se les impidió específicamente ver, que la prevención fue un acontecimiento histórico fechable, y que el texto que lo describe es anterior al Nuevo Testamento por más de un siglo. Esa es la afirmación que quedó enterrada. Esa es la afirmación que sobrevivió. La cueva que hay sobre el Mar Muerto está vacía ahora. El frasco está roto. Pero en las tierras altas de Etiopía, la lectura no se ha detenido.